las comparaciones que hay entre Sócrates y Jesús, que de ambos no tenemos ningún escrito directo. Entonces yo quiero compartir primero el comentario que nos deja Ricardo Ureña. Ricardo comenta, ¿existen escritos por Sócrates o son por otros escritores como Platón? Y a esto añado un comentario que dejaron hoy día en mi video. Dice así, ¿sabes que a veces estoy tentado a creer que Sócrates fue un producto de la imaginación de Platón? Porque cómo pudo memorizar, me imagino, toda la historia de la República. Uy, Aquí la hay que República. ordenar mucho las vidas, sí, porque pasó de un Sí, sí. libro A ver, a sí. La República no es una historia. La República es una fantasía de Platón sobre el alma. Aparece el alma igual que aparece en el diálogo en Fedrón, pero y es un concepto distinto. El mito de Er que les nombré aparece en la República, por ejemplo, ¿no? Esto que habla de la reencarnación y todo eso, eso aparece en la República. Entonces, no, no lo es. Segundo, Sócrates aparece en todos los diálogos de Platón, es cierto. Pero si se fijan, ese Sócrates evoluciona. Ese Sócrates está evolucionando. Hoy en día los historiadores solo aceptan socrático el Critón, creo que se llama, como puramente socrático, que es de los primeros. ¿Vale? En los diálogos ese Sócrates va evolucionando y pasa a ser un recurso literario de Platón, como lo será Aristófanes, como lo será Hipias, como será. En algunos casos sí podemos contrastar, mira, esta idea es de Hipias, o por lo menos es coherente con Hipias, y en otras no lo podemos contrastar. Podemos aceptarlo o no, pero si lo aceptamos tenemos que decir que no tenemos manera de contrastarlo. En el caso del Sócrates, ¿lo podemos contrastar? Bueno, pues tenemos la curiosidad de que otro alumno de Platón, Xenofonte, también habla de él. Es verdad que no tiene la misma validez que Platón porque no estaba en Atenas en ese momento, pero también lo recoge. Pero es que además, Aristófanes, que se burlaba de él, pues, pues también tenemos el texto de Aristófanes, que sería un tipo que se burlaba de Sócrates, ¿vale? Y verán cómo razona Sócrates y razona muy parecido a como Platón dice que razona, etcétera, etcétera. Y le llama Ahora, sofista, como burlándose de él. Además lo acusa de ser sofista. claro, porque, a ver, Sócrates aprende con sofistas y Sócrates usa el lenguaje, ¿no? Y Aristófanes lo que le está diciendo es, eres un falso, tú criticas a los demagogos cuando tú también juegas con el lenguaje. Aristófanes es un tipo muy recomendable, ¿vale? O sea, muy listo. A pesar de que la historia de Sócrates juega el papel de los malos, ¿no? Ahora, cuando se habla, quiero decir, es muy poco creíble, al final por el comentario, es muy poco creíble que Sócrates sea un producto de la imaginación de Platón. ¿Vale? Sócrates como personaje histórico. Ahora, para reconstruir el Sócrates histórico, no todos los Sócrates que aparecen en Platón nos vale. ¿Vale? Y gracias a Dios sí tenemos ciertos contrastes. Incluso Aristóteles hace referencia a él, todavía más lejos, ¿vale? Pero siguen siendo coherentes, ¿vale? Entonces es más que probable que Sócrates, más que probable no. O sea, es prácticamente imposible que no sea. Es mucho más creíble Sócrates que un personaje como el de Jesús de Nazaret, ¿vale? Y Jesús de Nazaret es un personaje ampliamente respaldado por la mayor parte de la historiografía, ¿vale? Porque hay una diferencia. Y es que no solo los testimonios son mucho más cercanos al personaje, estamos hablando de sus discípulos. Los evangelios, salvo desde la fe, nadie diría, eh, incluso desde la fe, casi nadie cree. Estoy pensando, por ejemplo, en un montón de exégetas cristianos, católicos y protestantes, y no creen que San Marcos escribiera San Marcos, San Juan escribiera San Juan, San Mateo, exacto, y el otro, no me acuerdo ahora cuál es. Eh, lo que les quiero decir es que no solo tenemos directos, sino que tenemos críticas en lo que estaba vivo. De Jesús no tenemos nada. También tenemos el nombre del padre, el nombre de la madre, su historia militar,
su breve carrera política, y en ningún sitio hay nada, y esto me parece lo más importante, nada que pretenda justificar nada más allá del personaje histórico. Con Jesús sí lo tenemos, porque con Jesús se trata de demostrar que es Dios, no solo hijo de Dios, sino Dios mismo. Esos son los textos que tenemos. Igual si se hubieran conservado textos arrianos o más textos gnósticos, pues a lo mejor hubiéramos podido entender mejor al personaje, pero la cosa es que todo, incluyendo los gnósticos, todo lo que tenemos de Jesús tiene una voluntad teológica no histórica. Mientras que en Platón no parece haber voluntad teológica. Hay sí voluntad teológica, en los últimos teológica no filosófica, en los últimos diálogos de Platón, y como la República, por ejemplo. Y por eso en historiografía el Sócrates de la República no se toma en cuenta, pero ni el de Fidia, ni el de Fidia, ni el de Hipia, ni el de Fedón siquiera, que es también relativamente reciente. Los diálogos de Platón además se organizan en socráticos, levemente socráticos y postsocráticos. O sea que socrático solo está el Critón, y ya está. Y después esa apología, ¿no? Tenemos más tal. Entonces ni es comparable a Jesús, ni se puede dudar de su historicidad. Y además, tal como tú dices, o sea, tenemos muchos autores que hablan de Sócrates, incluso un hater, llevándolo al lenguaje actual. Aristófanes era un hater. Entonces, que todos se coloquen de acuerdo para armar un personaje, incluyendo un hater, es como... No, y que sabemos la historia de casi todos sus discípulos, que se les nombraba antes a Aristipo, a Genofonte, a Platón, o sea, hay un montón, pero un montón, y todos dieron pie a nuevas escuelas filosóficas. Entonces, no es ni comparable, ni comparable a otros personajes, digamos. Esto de no dejar nada por escrito es que no era la intención de Sócrates. La idea de sus enseñanzas era caminando por Atenas, no era sentado en un escritorio redactando, no era su estilo. Entonces por eso no vamos a tener nada directo. Es semejante a lo que luego vemos en el primer siglo de este Jesús. La idea de este Jesús que nos presenta el Nuevo Testamento no es de un Jesús sentado diciendo, apúntame esto, quiero registrar esto otro, anota con fecha de hoy, voy a anotar esto y escribir esto. No, él caminaba y se supone que posteriormente se registra lo que él supuestamente uno dijo, que el otro dijo, que él hizo. Pero la diferencia grande, y siendo súper honestos, Raulito, tenemos más evidencia del Sócrates de la historia que del Jesús de la historia. Muchas más directas, muchas más. Lo otro, lo que tenemos son, en fin, son noticias de contexto que además son difícilmente coherentes, ¿no? El famoso problema del censo de Quirino, si nació en Nazaret, que yo opino que ni siquiera tiene por qué haber nacido en Nazaret. Si nació en Nazaret o en Belén, la genealogía, todos esos contextos que se contradicen en los textos. En Sócrates no tenemos ese problema. En Sócrates todos los textos son coherentes. Todos, hasta los de sus enemigos son coherentes. Sabemos quiénes fueron sus maestros. Nosotros sabemos quiénes fueron los maestros. ¿Dónde estudió? Ni siquiera estamos seguros de que pudiera leer. Aceptamos de que pudo haber leído, si el que quiera creerse, el rollo ese de cuando entra a la sinagoga y abre el rollo de Isaías. Pero que ni siquiera lo tenemos. De Sócrates sabemos que sabía leer, que sabía escribir, que fue hoplita, que fue Pritani, Claro, 20.000 las guerras en las que participó, claro. Los juicios en los que participó, los amigos que tenía. Sí. De Sócrates sabemos muchísimo. No tenemos